Hola, yo soy Génesis y bienvenida a este canal para mi generación. En el video de hoy quiero decirte que es mentira que al pasar los años tu fe va menguando, que te vas tornando en una persona cada vez más triste y aburrida, que va pasando el primer amor, ya no te sientes impresionada por las cosas de Dios. Esto es mentira y la palabra de Dios lo desmiente. Y la razón por la cual quiero hablar acerca de esto es porque lo veo a mi alrededor y yo te amo y yo quiero que tú puedas florecer en Cristo, que tú puedas conocer todas las cosas que Dios tiene para ti, las tantas cosas que Dios te quiere mostrar, que puedas vivir las tantas experiencias que te esperan cuando vas de la mano de Jesús, cuando vas caminando con Dios, cuando lo escuchas a Él directamente, porque eso te va a llevar a una vida completamente llena de alegría, de satisfacción, de asombro y de un ánimo constante de querer continuar aprendiendo acerca de Dios y de sus caminos, de todas las cosas que Él tiene para ofrecernos, de las buenas obras que Él ha preparado para que andemos en ellas. Y es algo que es imposible de describir, tú lo tienes que vivir. Cuando estás viviendo de la mano con Dios, cuando estás viviendo en su presencia todo el tiempo, eso te llena tanto y tanto que tu corazón rebosa. Así como dice la palabra, brotan ríos de agua viva. Esa es la verdad. Según pasan los años y tú vas creciendo en tu fe, cada vez eres más feliz, cada vez eres más sabia, cada vez estás más animada en tu fe, porque la verdad es lo que dice Proverbios 4:18, que la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es pleno. La verdad es que Dios te va enseñando la sabiduría divina cada día más. En tu vida diaria Dios te va mostrando cosas nuevas y tú vas creciendo en el conocimiento del Altísimo y tú vas comprendiendo tantas cosas y aprendes cómo vivir correctamente. Y eso es glorioso. Y nuestra senda va en aumento hasta que el día es pleno, porque cuando estemos con el Señor es cuando ya vamos a ver la plenitud de su gloria. Entre tanto que nosotras estamos aquí, es mentira que tu fe se enfría con los años, que tu fe mengua, es mentira, porque es todo lo contrario. Te vas enamorando más y más de Dios, lo vas conociendo más profundamente. Hasta el día en que Él llegue, tú lo vas a reconocer. Tú vas a saber exactamente quién Él es porque estuviste con Él cada día de tu vida. Así que la pregunta surge, entonces, ¿por qué hay tantos cristianos que están desanimados, que están tristes? Bueno, esto es algo que a mí me angustia mucho, porque lo que Dios ofrece es tan superior, es tan elevado y es tan precioso. Pero la palabra del Señor provee respuestas a todas nuestras interrogantes. Y lo cierto es que hay una lucha espiritual, una guerra espiritual muy fuerte. Y básicamente la razón por la cual vemos estas cosas a nuestro alrededor es porque hay mucho engaño, es porque reina el error y porque no nos estamos refugiando bajo las alas del Señor, no nos estamos refugiando en Dios para no ser engañados. Jesucristo dijo, miren que nadie los engañe. Hoy en día hay muchas ideas extrañas de lo que es el cristianismo y se ha quitado la sencillez del evangelio. La gente está confundida, pero el evangelio es muy sencillo. Se trata de someternos a Dios por medio de la oración y del estudio de la palabra. Así es como nosotras podemos conocer a Dios y podemos escuchar su voz, recibir su consuelo, recibir su poder y sus fuerzas para vivir aquí conforme a su voluntad, para conocer qué es lo que Él quiere, cuál es el propósito que tiene para nosotras. Y pareciera que nosotros pensamos que eso es demasiado sencillo para ser verdad y a lo mejor lo hemos complicado y no estamos viviendo conforme al poder que da el Espíritu Santo por medio de estas cosas que Dios nos ha provisto, que es la oración y el estudio de la palabra. Así que se hace necesario, como lo dice 2 Corintios 13, que te examines a ti misma para saber si estás en la fe, si estás en Cristo. Mira, hay tantas distracciones y muchas de ellas son buenas, son edificantes, pero siguen siendo distracciones si no estás poniendo las cosas en orden. Si estás escuchando prédicas todo el tiempo, si solamente estás mirando las cuentas cristianas en tu Instagram, yendo a la iglesia, no estás en Cristo. Eso no es estar en Cristo. Estar en Cristo es ser su discípula, es seguir al Maestro donde quiera que va, es absorber todo lo que Él es, todo lo que Él hace, cómo lo hace y hacerlo como Él. Y para eso tú necesitas tu relación personal
de uno a uno con el Señor. Es bueno escuchar prédicas, es bueno ir a la iglesia, es bueno tener cuentas cristianas que te edifican y que te enseñan cosas nuevas, pero todas estas cosas se hacen inútiles cuando tú no tienes una conexión directa con el Padre. Así que examínate. Examina tu vida y tu proceder. ¿Cómo te sientes en tu fe? ¿Está tu fe aumentando? ¿Está creciendo? ¿Estás viendo la obra de Dios en tu vida, en cada una de tus decisiones, en tu mover, en tu pensar, en tu meditación? ¿Estás discerniendo la voz del Señor? Mira, lee conmigo en Juan capítulo 8, empezando en el 31. Mira la claridad y la belleza de la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Para ser libres del engaño que abunda en este mundo y de los ataques de Satanás, para que tú no llegues al Padre, tú necesitas permanecer en la palabra de Dios. Jesús dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Así que para tú saber si estás en la fe, si Cristo está en ti, tienes que preguntarte si estás permaneciendo en la palabra de Dios. Si tú lees constantemente la palabra de Dios, si tú buscas comprenderla, pidiendo a Dios en oración que te dé el entendimiento, si tú de verdad sabes, crees que esta es la palabra de Dios, y si la tratas como tal, buscándola y anhelándola, sabiendo que es lo más precioso que existe en este mundo es la palabra de Dios. El tener acceso a este libro precioso es tu mayor bendición, porque aquí se encuentra la verdad, aquí es que se encuentra la libertad que va a satisfacer tu alma, tu vida, y que te va a llenar de ricas bendiciones que Dios te quiere dar. Y continúa diciendo en este capítulo, versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, serán libres. Estos judíos estaban muy felices de ser el pueblo de Dios, de ser los cristianos, los que asisten al templo, gente de la iglesia. Pero miren bien cómo Jesús responde al hecho de que básicamente en nuestro tiempo se diría: pero yo voy a la iglesia, yo soy miembro de iglesia. Jesús les respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Tú puedes estar en la iglesia, pero si eres esclava del pecado, si tú no has sido libre en Cristo, si tú no estás viviendo y permaneciendo en la palabra de Dios, si tú no estás creciendo en tu fe y tu luz está aumentando según caminas con el Señor, cuando llegue la venida de Cristo, entonces no vas a poder asimilar la plenitud de Cristo. No vas a poder estar de pie ante esa luz resplandeciente. Por eso dice la palabra que el que es esclavo no va a ser pueblo de Dios, pero el que es libre, el que es hijo, sí va a ser pueblo de Dios para siempre y eternamente. Lo que determina si tú estás en la fe no es que estés en la iglesia, es que estés en Cristo, permaneciendo en su palabra, siendo su discípulo. Continúa. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Son buenas noticias lo que te estoy diciendo, porque aún si ahora mismo tú estás errada, estás confundida, estagnante en tu fe, Dios te está hablando por medio de esta palabra. La palabra de Dios siempre va a traer libertad. Y aunque por un momento tú sientas la tristeza del arrepentimiento porque te das cuenta que te estás equivocando, esa tristeza obra para bien porque te lleva al arrepentimiento, de forma que puedas hacer el cambio y que puedas encaminarte por el camino correcto. Verso 37. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes lo que han visto cerca de su Padre. Cuando el Señor Jesús habla del Padre, se está refiriendo a nuestro Dios. Y cuando Él habla acerca del Padre de los que están en el mundo, se está refiriendo a Satanás. Así que para traerlo a nuestra actualidad, el Señor Jesús dijo: sé que son miembros de iglesia, pero procuran matarme. Nosotros podemos ser miembros de iglesia y rechazar a Cristo, y rechazar la palabra de Dios completa y clara como está escrita, con todas las correcciones
e indicaciones que tiene para nosotros. Podemos ser miembros de iglesia y despreciar esta verdad. Y estaríamos despreciando a Cristo. Y el Señor dijo, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Así que pregúntate, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? El último versículo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. La misma palabra dice que de lo que abunda en el corazón, habla la boca. A la hora de examinar nuestra fe, podemos hacerlo de una forma práctica. ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo me estoy conduciendo? Porque nuestro comportamiento, nuestro vivir, nuestras obras, nuestra forma de vivir demuestran qué está pasando en nuestro interior. Y hay un principio muy claro en la Biblia que dependiendo de lo que tú te alimentes, de lo que te rodees, eso te influencia en gran manera. Y por eso el Señor está diciendo, lo que he escuchado cerca de mi Padre, esto es lo que hablo. Y de igual manera coloca el paralelo, pero ustedes lo que han escuchado acerca de su Padre, eso es lo que ustedes hablan. Dependiendo de lo que tú te estás alimentando, si te estás alimentando de la palabra de Dios, si estás mirando el obrar de Dios, si tus ojos los estás entregando al Espíritu Santo para que te dé ojos para ver, entonces tú vas a hablar lo que has visto del Padre, lo que has visto caminando con el Padre, estando cerca de Él, siendo influenciada por Él. Pero cuando estamos caminando con la corriente, caminando con el mundo, estamos entonces siendo influenciadas por el Padre del mundo, por el príncipe de este mundo, el padre de toda mentira. Esta es la diferencia que hay entre Dios. Dios es la verdad. Él siempre habla con claridad y con verdad. Satanás es mentiroso. Él siempre te engaña. Siempre busca la manera de confundirte, de desviarte. Son totalmente opuestos. Así que las diferencias son claras. Y por eso es el propósito de este video, que te examines a ti misma. A ver cómo estás. Si estás creciendo, si estás aumentando en tu claridad del Evangelio, si comprendes cada vez con más profundidad el sacrificio de Cristo por ti, la piedad de Dios, si comprendes cada vez más lo aborrecible que es el pecado, a la destrucción que lleva el pecado, si comprendes cada vez más que tú no sabes nada, que cuando tomas tus propias decisiones no te va bien, si comprendes cada vez más que al estar en una dependencia de Dios y en una permanencia en su palabra, vives con plenitud, con paz, con libertad. Así que con este video quiero animarte y estoy orando por ti, por todas las personas que lleguen a ver este video. Mira, la promesa de Dios permanece fiel cuando Él dice en Jeremías, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Es algo espectacular que tú no necesitas que alguien esté ahí siempre enseñándote, guiándote, porque Dios te ha dado el Espíritu Santo. Dios nos ha dado su Espíritu para que nos enseñe todas las cosas. Y su Espíritu es verdadero y no miente. Puedes tener seguridad. Así que ora a Dios. Busca su palabra. Pídele que Él te dé entendimiento, que tú puedas comprender lo que estás leyendo y prepárate para vivir la experiencia más hermosa e indescriptible. La tienes que vivir por ti misma, donde serás llena del amor de Dios y gozarás de su presencia de una forma tan real que tu corazón va a reconocer que Dios es más real que todo lo que tus ojos pueden mirar. Que el Señor te bendiga, Dios te guarde. Espero vernos en un próximo video.